¿Confías en el mundo? ¿Confías en la raza humana? ¿Confías en tu camino? Vamos a abrir los ojos. Sí, ¿no? Bienvenida, Fátima. Gracias. Estoy muy feliz que estás acá en otro ámbito hoy. Vos sos terapeuta de acupuntura y la acupuntura fue una herramienta que tuve la primera experiencia hace unos años cuando tenía un brote en la pierna durante varios años. Y bueno, ninguna crema me ayudó y en algún momento hice por primera vez un viaje solo por mi salud, por recomendación de mi tío. Fui al sur de Alemania, hice una semana de un retiro de acupuntura. Cada día tuve un tratamiento y un poco de Qigong. Y bueno, tengo que admitir que antes sí tomé una crema de corticoides, se llama, ¿no? Y fue una experiencia muy importante para mí porque estaba en un camino de desconfiar mucho en la medicina moderna por un lado y por otro lado, bueno, buscando soluciones. Y eso fue una experiencia en que, bueno, primero con la crema de corticoides el brote se fue, ¿no? Antes lo usaba también una vez y, bueno, volvió rápidamente. Y con la semana de la acupuntura salió después de la crema y nunca volvió más. Entonces también fue un poco un momento de amigarme con los dos poles de distintas perspectivas de la medicina, sintiendo que, bueno, hoy en día estamos aprovechando de las dos perspectivas en realidad, que no hay una mejor para mí o peor, sino como hay distintas formas de poder curar, ¿no? Sí, se integran, Se se integran integran. en la persona. A mí lo que me llamó a acercarme a la medicina china fue la relación de la mirada con la naturaleza. Ujú, Como la medicina occidental la veo más en el lugar de que hay una persona que te facilita algo, que te cura, y en eso no hay una reflexión de la persona que consulta sobre qué le está pasando, sobre cuáles son sus hábitos, sobre tomar el conocimiento y la reflexión de bueno, a mí el cuerpo me está hablando. ujú, Entonces, considero que la medicina china invita a ujú, mirar afuera para entender adentro, ujú, porque todo su estudio está basado en la observación de los procesos de la naturaleza, ujú, eh, que son los mismos que los procesos que tenemos los seres humanos, los seres vivos en realidad. ujú, Es como la relación entre el microcosmos y el macrocosmos. Y eso me parece que le da una vuelta de tuerca a una medicina occidental que de repente se quedó más en esto de separar, ¿no? Eh, el médico o la médica es la persona que puede curar, ujú, y puede curar algo que entiende como separado. Hay especialidades, ¿no? Entonces te van a mirar la piel, pero no van a mirar la relación de la piel con tus pulmones, con tus intestinos, ujú, con tus emociones, con el momento del año en el que eso aparece, y así con un montón de otras condiciones. Como la medicina china puede estudiar signos y síntomas y arma como un mapa mucho más amplio e ujú. integrador. Entonces la persona se compromete más, se interesa más y se descubre y aprende no solo para ese momento, Sí. sino para su vida en general. Y me parece que ahí no se trata de justamente curar un síntoma, sino de darse cuenta de cuál es la causa y al armonizar la causa, armonizar el sistema para vivir en salud. Ujú.
Entonces es como una medicina de la salud, mientras que el otro quizás es una medicina más de la enfermedad. La perspectiva de la enfermedad. Claro, Claro. de la medicina occidental. Que fue justo la razón también porque tomé la decisión en algún momento de no estudiar psicología, sino ir más al lado del coaching, a la comunicación, como con una mirada más a lo positivo, ¿no? Exacto. Que no es mejor o peor, es un camino, ¿no? Que uno elige, ¿no? Me sentí resonando más con en este camino. Una pregunta que me ha acompañado mucho en mi maestría de Reiki fue, ¿qué es la sanación para mí? ¿Qué es la sanación para vos, Fátima? Creo que la sanación es una invitación a, a verse. No sé si es algo que ocurre en un momento dado. Me parece que es un camino. Ujú, Eh, y es un camino de autoconocimiento. Y cuando te conoces a vos misma, conoces al otro, a la otra edad, conoces a todo lo que rodea. Me parece que eso es la sanación. Es como volver a estar en unidad, a estar ujú, en resonancia, en amor. ujú. Ok. Me pareció también muy interesante que en español tenemos esos dos términos, uno es sanación y otro es curación, ¿no? ¿Qué sentís con la medicina china? ¿Dónde te ubicas más? Mm. ¿Qué es la diferencia para vos de sanación y curación? Y curar lo veo como algo que está defectuoso o que está herido, Ujú, curarlo, como en ese momento, como una reparación. La sanación lo veo como algo más integral, ujú, como algo más incluso de un proceso más largo de tiempo. ujú. La curación la veo como algo del momento. Algo necesario quizás, ¿no? Para funcionar Sí, en la vida cotidiana, ¿no? sí. Esto es muy interesante. Yo creo que la sanación también, o sea, lo veo como como si hay una parte mía que está como quizás se siente separada, ¿no? Y la sanación sería como integrarla de nuevo, ¿no? Y curar es más como algo externo que no quiero y sacarlo del sistema, como totalmente otra mirada a esto. Como una mirada partida, Sí, separada. sí. Sí, sí, lo mismo. De hecho, lo que yo hago en la consulta Ujú, es, es algo de traer a la persona sobre sí y va más allá de poner agujas o de decir qué necesitas comer o qué plantita necesitas tomar. ujú, Tiene que ver con poner a circular algo que quizás todavía no está en evidencia o no, o la persona todavía no puede contactar. Porque me parece que la persona que está en el lugar de facilitar una terapia, ujú, al tener otra perspectiva, puede ver algo que el que está o la que está viviendo la situación por una cuestión de que no hay distancia, no puede percibir. ujú, Entonces es como acompañar a que se vea algo ujú, que es como un punto ciego para la persona que está consultando. ujú, Y en eso de que aparezca eso, es que entre información al sistema, integrarla, en lugar de sacarla. No hay que sacar nada, hay que trabajar con lo que hay y con lo que quiere ser visto y justamente participado. ujú. Wow. Participó, ¿pasó algo particular
por qué te conectaste con la medicina china? Y bueno, sí. Em, la realidad es que siempre me interesó la salud. En un primer momento, como mis papás son médicos, dije, bueno, esto que veo como modelo de salud no me gusta. Entonces entiendo que también hay otras maneras de estar en estado de salud, como de equilibrio y de posibilidad de adaptarse, o en estado de enfermedad. Y ahí pensé en estudiar comunicación social porque me parecía que la cultura y lo que nosotros consumimos como producto cultural puede enfermar o puede curar. Como que estaba en esa cuando tenía más o menos 17, una cosa así. Me puse a estudiar comunicación social entonces, Ujú, porque me parecía que desde la transmisión también había algo que generaba un estado de bienestar o un estado justamente de, para que todo se pudra, ¿no? Y me metí en eso y me di cuenta que me interesaba muchísimo el poder escuchar a una persona y el poder estar más cerca, que la comunicación era como algo más de masas y a mí me interesaba más lo individual, como la cercanía del uno a uno. ujú, Entonces ahí dije, bueno, ¿qué hago? Porque la medicina que conozco no me cierra. ujú. Entonces dije, bueno, me pongo a estudiar kinesiología, que de ¿Y por qué última, no te cerraba? porque la persona va a un médico y le pide que le arregle algo. Mm, La persona no le gusta hacerse estudios para que el médico le diga cómo está y el médico le da una pastilla para eso que la persona, por lo que la persona consulta y la persona se toma la pastilla y no se entera qué le está pasando. Es un poco evitar enfrentarse, ¿no? Al mensaje que Que el lleva el cuerpo está síntoma, ¿no? dando, Ujú, claro. Y, y el cuerpo, la medicina entiende el cuerpo, la medicina occidental entiende el cuerpo como separado de la mente, separado de las emociones. ujú, El cuerpo es una máquina que tiene que cumplir es como una ingeniería, ujú, tiene que cumplir distintas funciones bioquímicas y si algo de eso se descontrola, bueno, hay que darle una pastilla. ujú, Y a mí me parecía que eso no era la manera de ayudar que yo quería o de ujú, conectar que yo sentía. Me ujú, parecía que era todo mucho más profundo. Entonces elegí la kinesiología porque me parecía que en el cuerpo había algo, como que en el cuerpo había una posta y un contacto con el que el médico que solo te mira y te hace un estudio y te receta no entraba. ujú. Que el kinesiólogo o la kinesióloga, estando con el cuerpo de la persona, llegaba a una intimidad diferente. Entonces me puse a estudiar kinesiología. 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 Ahí va. Y en un momento me fui de viaje al sur, a Patagonia, a Bolsón, Ujú. y conozco la medicina china. Y me llamó muchísimo la atención. O sea, hiciste un tratamiento. No, no hice un tratamiento. Lo, Conocí. lo primero que hice fue sentir el ideograma. Fue como algo muy sensorial. El ideograma que los chinos tienen para longevidad es un hombre en una montaña. Y yo estaba rodeada de montañas. Y entonces fue como una sinestesia de información, de darme cuenta que la salud tenía que ver con un estado de comunión entre el ser humano y el afuera, y el ser humano como sentido, como sentir, como conexión con el adentro y con el afuera. Ujú, Fue como algo, una experiencia de unidad y de totalidad que tuve, que dije, esto cura, esto sana, esto yo lo quiero facilitar, lo quiero transmitir, porque a mí me dio un registro de, de totalidad y de comprensión y me puso en otro ritmo también. Yo venía de la ciudad con el ritmo de la mente, mm, acelerada, registrando todo por la mente. Y cuando llego ahí y conecto con la medicina china,
con la sensación de ki, como campo, como pulso, empiezo a entrar en el flujo de la energía y ahí hay algo que, que cura, porque hay un pulso de salud, hay un pulso vital. Ujú. Qué linda experiencia. Bueno, eso es una forma, ¿no? La medicina china es una forma. ¿Vos en tu camino descubriste otras formas para la sanación? Bueno, sí, al mismo tiempo que voy al sur, conozco la medicina de las plantas. Em, Fue como empezar a entrar en una intimidad conmigo misma que hasta el momento no había entrado. Y me sirvió muchísimo para seguir integrándome como ser humana. Ujú, Em, Empecé a participar de ceremonias de ayahuasca cada más o menos 4 meses el primer año y luego comencé todos los meses porque la planta me empezó a desnudar conmigo misma, como empecé a entrar en lugares de esto que hablábamos de integrar la sombra, ¿no? Hay ujú, tantas cosas que por miedo o por rechazo no podemos percibir de nosotros mismos, de ujú, nosotras mismas. Que ahí mismo hay una potencia que si la dejamos de lado no podemos, creo que sanar o incluso hasta amar profundamente. ujú, Hay muchas condiciones, sino antes de eso. Y con la planta empecé a verme en un montón de lugares feos, dolorosos quizás, despreciables, pero eso a la vez me iba generando como una vuelta más de comprensión y de amor a mí misma y por ende de la otra persona que yo veía, que quizás no estaba en el mismo proceso porque estaba con otras herramientas o un poco más alejada de su centro, pero yo ya empezaba incluso a sentir que con la presencia, con mi presencia, le facilitaba a la otra persona que pudiera verse. ujú, Y eso fue gracias a la planta. Y al día de hoy a mí la planta me permite eso. Me permite como seguir metiéndome en capas de comprensión de lo negado y a la vez de agradecimientos, como que ahí es un lugar donde yo me retroalimento y ujú. también purgo, me limpio. Yo trabajo con un montón de gente y la planta me ayuda mucho bueno, a como Ujú, a drenar lo que de todos esos procesos se me queda pegado o me ujú, identifico. Entonces es como una limpieza que hago gracias a ujú. ella, con ella. Bueno, principalmente esto es la idea también de la medicina de ayahuasca, de lo que entendí, ¿no? De hacer una limpieza primero, ¿no? Escuché el otro día a alguien hablando sobre la ayahuasca, em, que no estaba tan de acuerdo de que esta medicina hoy en día es también una moda, ¿no? Porque hablaban de los nativos que facilitaban esa planta como herramienta para desparasitar, se dice, ¿no? Como desparasitar, que en realidad el ciudadano no tiene las mismas necesidades. ¿Qué pensaste de eso? Hoy pienso que la gente necesita mucho desparasitarse, sí, pero quizás, y de hecho yo por ejemplo ahora estoy participando de una rueda de plantas Ujú, donde hacemos desparasitación con plantas que no son psicotrópicas. claro. De repente no sea para todo el mundo estar en estados de conciencia alterados o necesiten dosis menores o, Ujú,
o haya también otras sustancias, como por ejemplo la psilocibina Sí. o la mescalina, que pueda facilitar en dosis menores purgas de conciencia, Ujú. ¿no? Como sacar esos velos que tenemos, porque la purga es en todos los niveles, ¿no? En niveles como bien orgánicos y en niveles bien energéticos y mentales y emocionales. Ujú. Se puede hacer con otras plantas que no sean psicotrópicas, en eso sí coincido. Ujú. Interesante. ¿Vos recomendarías un camino con la planta ayahuasca? Yo no generalizaría, Sí, me parece que es muy personal. es muy personal, ¿no? Sí. Sí, eso en mi camino siento como también en una búsqueda larga, ¿no? De encontrar mi camino. Yo creo que por eso también invito a esa casa, ¿no? A estos encuentros para dar inspiración, ¿no? En mi propio camino también fue una herramienta en que yo necesitaba unas experiencias em, intensas también para reconocerme, para descubrirme, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, justo con la ayahuasca, que con la intención de, bueno, después de muchos proyectos en mi vida, en que siempre sentía, ay, tiene que ser así, asá, y más grande todavía, y como mucho ego ahí, ¿no? De querer tener éxito con algo, como la planta me mostró como, vos sos una fuente de creatividad, si este proyecto no funciona, mañana ya tenés otra idea. La única cosa que importa es como una voz mía hablándome en esta ceremonia, diciéndome, la única cosa que importa es accionar. Y me tenía que reír toda la noche, empecé a cantar, a bailar, todo. Y esto fue una experiencia que siento que me está acompañando justo en este momento, como esto fue una experiencia del año pasado y entendí como, ah, listo, me puedo relajar entonces. Porque es verdad, toda mi vida tuve esa creatividad, es algo que siento como un privilegio que tengo adentro, no tengo la dificultad de no tener ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente como, oh, bueno, listo, no se trata de un resultado, ¿no? En realidad también en otros momentos me escuché diciendo esa frase, pero había algo, y yo creo que eso tiene que ver con el estado de la conciencia que uno tiene y la experiencia intensa que uno atraviesa en este momento, es como, te queda como un- una, una experiencia muy marcada en el cerebro, quizás, ¿no? Como punto de referencia. Ah, claro, bueno, recuerdo que esto hago porque me divierto, no porque busco un resultado con esto, que también quizás es un resultado de la linda emoción que tengo, ¿no? Así que bueno, pero también siento en ningún momento, bueno, es algo que solo porque uno tiene un tema profundo para trabajar, que el camino de la planta es el camino, ¿no? Como siento que es algo muy sensible, muy individual. Yo siento como en una ceremonia de ayahuasca uno tiene una experiencia muy intensa, corporalmente, emocionalmente, mentalmente, y eso hace que esta experiencia te marca el camino y te hace ver, ¿no? Te hace ver a ti mismo. Entonces hay una gran oportunidad de crecer en esto, espiritualmente tanto como personalmente. Em, Esto es mi propia experiencia con esto. Y yo siento algo parecido en el sentido de que tampoco me interesa depredar a la planta, ¿no? Como consumirla porque sí. De repente yo paso periodos de 5 meses sin tomar planta, que si bien la extraño porque me siento en una fuerza cuando estoy hace poco que tomé, por ejemplo, me siento como con más potencia, también hay algo que la planta ya vive adentro tuyo. Es como, no, es una vibración en la que uno está. Ujú. Eh, y en ese sentido me parece que justamente está bueno
no necesitarla, sino evocarla, como traerla. Vos eh, pedís esa fuerza y la fuerza está, te recuerda, es como activa algo que es propio. Ujú. La medicina te muestra, te trae tu propia medicina. Sí, No es algo externo en ese sentido, es tu inconsciente el que abre. Y obviamente que el inconsciente nunca es tan personal, es todo arquetípico, es todo resonancia colectiva. ujú, Entonces es bueno ir como en ese pulso de cuidado, de realmente no depredar y no consumir ninguna planta, ningún ser vivo, ¿no? Como claro, tener ese cuidado. total. ¿Tienes una recomendación si hay alguien que quiere entrar en ese tema, un poco cómo conectarse con este mundo de la medicina De la de medicina de planta? planta. Bueno, por ejemplo, eh, está bueno empezar con las plantas aromáticas y medicinales, ¿no? Ujú, Como en las consultas que yo brindo, facilito infusiones que no son las mismas que como la fitoterapia china, que de hecho allá se llama materia médica porque ellos también usan sustancias animales, como ajá, tiene otra complejidad. Y al ser cosas que vienen de allá, como que lleguen acá es un lío por las importaciones, por la calidad, porque bueno, es difícil. Pero entonces se ha hecho como una especie de paralelismo entre las plantas de allá, o más bien cómo las plantas funcionan, las de allá y las de acá, ujú, con plantas nativas. Entonces una persona para trabajar estado emocional, estado físico, eh, puede usar plantas que son nativas de acá. Y en ese sentido, cuando facilito, cuando le sugiero a una persona tomar esta infusión en tal horario, tantas veces al día, ujú, ahí está creando un vínculo con una planta. sí, Y la planta se comunica con vos. ujú. Y le digo, bueno, obviamente, lo que puedas anotar, lo que sientas, como dialogar con la planta. ¿Qué sentís que es lo que te dio el camino con las plantas en general? Que es parte de tu trabajo. Escucha, Escucha. escucha y, y también humildad, ¿no? Porque las plantas están, están ahí como muy... pasan desapercibidas, la gente no sé si mira mucho las plantas y están ahí con toda su medicina para transformar, para generar cambios, para acompañar procesos grosos. Entonces, me parece que ellas me traen esto, la escucha y, y la humildad. La ayahuasca igualmente tiene un doble juego, que es una planta de poder. Y como toda planta de poder, al, al uno sentir poder, bueno, hay un riesgo, ¿no? De creerse algo que si te la crees perdiste. Mm. Eh, ¿Cómo, cómo entiendo eso? O sea, ¿la experiencia te muestra algo? ¿O cómo debo entender lo que acabas de decir? ¿Qué te crees? Mismo me Quizás. gustaría incluso como traerlo no solo al lugar de las plantas, estar en un lugar de facilitar o en el lugar de terapeuta, por ejemplo, ¿por qué la distancia entre la medicina occidental y la medicina oriental? Porque hay una cuestión de poder, que si te la crees perdiste. El médico o la médica eh, occidental ocupa un lugar de poder en el sentido de yo sé lo que a vos te pasa y yo te doy esto, que sé cómo funciona, vos no sabes cómo funciona
y me haces caso, vos confías en mí, me pones en un lugar de poder Ujú, sobre tu cuerpo. ujú, Y lo que intento hacer y voy descubriendo cómo hacer es otra cosa, es acompañar a la persona a que se observe y vea qué le pasa y entienda cómo autogestionarse y autoacompañarse ujú, para volver a armonizarse y a recuperar la posibilidad de salud, de adaptarse a los cambios y de ir eligiendo en la medida de lo posible cómo transitarlos. ujú, A eso me refiero con la cuestión del poder, ujú. que es un gran tema. En realidad percibo también cuando uno se conecta con esa forma de querer escuchar al cuerpo más y descubrir cómo reacciona a la vida, como en realidad se empodera, ¿no? Es como, hay algo después de varios años de, bueno, yo sufría casi de, no era hipocondríaca, pero como había una desconfianza grande en mi cuerpo, porque siempre me pasaban cosas y nadie me podía explicar, porque eso es parte de ese sistema, lamentablemente, que muchas veces no tenemos respuesta, porque la salud es un misterio, ¿no? Y con el tiempo me fui conectando, ¿no? Con otras herramientas y bueno, hoy en día hago sesiones de Reiki, ¿no? Que justo es una herramienta que trabaja muy amplio, ¿no? Como en el sentido de confiamos en el universo, que el proceso que estás viviendo es el proceso que tienes que atravesar para crecer, para evolucionar, para tener la experiencia que necesitas tener. Y si hoy en día en la sesión es hora para curarte, está bien, pero no es el objetivo principalmente. El objetivo es que vos confías en tu proceso, ¿no? Y yo creo que cuando uno empieza ese camino y de repente se enferma, eso es algo que experimento hoy en día, que cuando realmente me enfermo y me tengo que quedar en la casa, en la cama, es como, ah, listo, ahora es fácil, de repente me entrego al proceso, ahora no tengo que resolver porque la señal es tan clara como ahora descansar, ¿no? Y es como confiando plenamente en que el cuerpo es inteligente, es volver a esa perspectiva de el cuerpo sabe lo que hace, ¿no? La naturaleza sabe lo que hace, nuestro cuerpo, la naturaleza, ¿no? Entonces yo veo mucho que realmente nos podemos creer el poder cuando uno se empieza a conectar con esa confianza, ¿no? En los procesos. Sí, 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 sí. Eso es lindo, ¿no? Como acompañar a la persona a que tome su propio conocimiento, su propio poder o su propia potencia y abrace esa posibilidad con que le da su proceso, en lugar de ponerlo afuera. Y eso también viene de la mano de la responsabilidad. Yo a Mm, las personas les digo, yo no voy a hacer nada que vos no hagas. ujú, Y en ese sentido, incluso antes, yo al principio cuando atendía, no facilitaba dieta ni fitoterapia. Eran solo las agujas, eran solo las sesiones de sí. acupuntura. Y me empecé a dar cuenta que eso no metía a la persona en su proceso. La persona venía y esperaba que yo hiciera algo y que eso le funcionara. Entonces o me ponía en el lugar de genia porque la curaba o me ponía en el lugar de, de insuficiente porque no la curaba. Ujú, Y entonces eso yo no quería estar en ese plan. Con el tema de facilitar dieta, de hacer cambios de hábitos, de vincular con las plantas, mm. la persona entra en en otra propuesta. Sí, hay un cambio más integral, ¿no? Como un cambio eh, con toda la vida en realidad, ¿no? De tomar responsabilidad, de hacerse responsable de su Sí. proceso, de su cuerpo, de sus emociones, de entender qué, qué le está pasando en la vida, qué necesita en ese momento su ser para seguir evolucionando, o Sí. dónde se está quedando trabado. Entonces, la acupuntura lo que hace, igual que la planta,
es mover energía, Ujú. que circule. Y la pastilla también me di cuenta. Viste, como son herramientas distintas que quizás a veces luchan contra el síntoma y a veces como intentan a integrar más, pero en realidad todo es energía, ¿no? Como, y todo mueve también la energía. Yo creo que lo importante, lo esencial de lo que escucho acá es como que es realmente recomendable no solo poner la responsabilidad en el terapeuta, ¿no? Como, y en algo externo, sino devolver a uno mismo y escucharse, como vos bien dijiste, ¿no? Yo creo que eso es también algo que vale mucho la pena Sí, de empezar. sí, Al principio parece mucho. sí, 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 pero la persona se va entregando, es Mm, como va descubriendo de qué se trata. Eh, Hoy cuando llegué y me dijiste que extrañabas las sesiones, sí, me, me pareció algo hermoso porque es algo que va haciendo huella. Es un nuevo registro. La acupuntura, la medicina china permite un nuevo registro, un estado de regeneración, de escucha, que bueno, que mm. es muy sanador de por sí. Sí, también viene de ese lado que cuando uno va a una terapia con vos o una consulta, como uno quiere llamarlo, se siente cuidado. Yo creo que esto es algo mucho más allá de la aguja, ¿no? Que siento que todos necesitamos momentos en que nos sentimos como apoyados en el proceso, ¿no? Sí. Y no solo sostener todo el tiempo nuestra vida eh, con nosotros mismos. Así que voy a volver en algún momento. Me sentí muy bien. Qué lindo, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias a vos Muchas también. gracias. Bueno, ahora vamos a tener un lindo momento para conectar más todavía con el sonido. También, ¿no? Como te conté, para mí una linda oportunidad de todos que escuchan, de participar también de cierta forma con lo que hemos compartido. Entonces vas a guiar una linda meditación mientras yo toco los instrumentos. Así que, Hermoso. bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias.